Damos ahora inicio a nuestra primera clase sobre este curso introductorio, intitulada El Plan Divino. En esta clase vamos a explicar el proceso de cosmogénesis y antropogénesis, vale decir, el nacimiento del cosmos y el nacimiento del ser humano, esencialmente los orígenes de ambos. Esa es la idea, fundamentalmente. Para comenzar, lo primero que tendríamos que solucionar sería la cuestión de la existencia de Dios. Hay en este mundo un montón de personas que creen en Dios, por supuesto. Generalmente son personas religiosas de tipo devocional, a las cuales cuando se les pregunta si creen en Dios dicen que sí, absolutamente, con absoluta certeza. Es un asunto de fe, prácticamente de fe ciega. Creen en Dios porque alguien que se considera cualificado para ello les ha dicho que Dios existe y les ha pintado por lo general un Dios de orden personal y antropomórfico. Y esa es la primera idea que en este tipo de enseñanza se descarta por completo porque no tiene sentido. Un personaje, una especie de gobernador moral del universo, sentado en un trono, en alguna parte del cosmos o fuera de él, como se predica muchas veces, no es una idea viable cuando se examina, y no hay que examinarla muy profundamente tampoco, porque evidentemente no es una idea que tiene sentido. Es, sin embargo, una idea muy reconfortante para mucha gente. Hay mucha gente que acepta esa idea simplemente por el hecho de que la pueden comprender con facilidad y porque representa algo muy reconfortante, algo que pueden entender. Pero, como ustedes se podrán imaginar, no se trata aquí de cosas que podamos entender, que nos gusten, no nos gusten. Todas esas cosas están de más. Lo importante es tratar de determinar, si vamos a creer en un Dios, ¿qué tipo de Dios sería viable de creer en? Eso sería lo importante. No podemos, como estudiantes de ciencia oculta, y la teosofía es una de estas ciencias ocultas, no podemos darnos el lujo de tener ideas infantiles o cosas que no tienen sentido. Al estudiante en este curso se le va a invitar a pensar. Esencialmente esa es la idea fundamental. Como ya dije anteriormente, no lavar el cerebro de nadie, ni pedirle a nadie que abandone sus creencias adquiridas. Simplemente ponerle a pensar, entregarle información que va a estimular ese proceso pensante en aquellas personas que están preparadas para hacerlo. Hay personas, y yo reconozco ese hecho, que no están tan preparadas para hacerlo. En realidad están conformes con lo que tienen. Si están conformes con lo que tienen y con sus ideas, hay que dejarlos tranquilos. Tratar de convencer a esas personas es un error y es una impertinencia, algo que no se debe hacer nunca. En teosofía lo que se nos habla, en este particular caso, es de lo que se conoce como el absoluto. Aquello que es imposible de describir, aquello que la mente humana jamás podría realmente comprender, porque se trata de algo que, según se nos dice, es infinito. La palabra infinito implica que no tiene principio ni tiene fin, que algo que no está manifestado sea la única existencia real y consciente, es algo que la mente humana no puede comprender. Es muy difícil. Para nosotros, manifestación es sinónimo de existencia, por supuesto. Las cosas existen porque están manifestadas. Sin embargo, en el caso específico del que estamos hablando, se nos habla aquí de algo que no podemos definir con claridad. Elena Blavatsky, que nos entregó este tipo de conocimiento en el siglo XIX, se refiere a esta fuerza, o como ustedes la quieran llamar, como la raíz sin raíz, de la cual todo surge. En este surgimiento específico proceden millones de universos, según se nos dice. Hay millones de universos, no solamente el nuestro, sino que realmente millones. El sistema planetario que ustedes ven a mis espaldas aquí es simplemente un manchoncito insignificante en la galaxia en la cual nosotros vivimos. Les voy a dar una idea más o menos clara de lo que representan las inmensidades del proceso en el cual estamos involucrados. Para atravesar la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, de la cual nuestro sistema planetario es parte, de una parte muy pequeña, para atravesarla de un lado al otro, tomaría 100.000 años luz, vale decir, 100.000 años moviéndonos a la velocidad de la luz, para lograr atravesar nuestra galaxia de su punto más ancho a su punto más ancho. La Tierra nos parece inmensa, y realmente lo es, para el tamaño de nuestro cuerpo, a tal punto que la vemos plana, no la vemos redonda. Por esa razón mucha gente pensó que era plana hace unos siglos atrás. Sin embargo,
adentro del Sol de nuestro sistema planetario caben 1.300.000 tierras. Ese es el tamaño de nuestro Sol. Pensaremos probablemente que nuestro Sol es realmente gigantesco. La estrella Antares, sin embargo, podría albergar 28 millones de nuestro Sol. Ese es el tamaño que tiene, y no es la más grande. En este tipo de enseñanza ustedes se van a encontrar con inmensidades, no solo en términos de tamaño, sino que también en términos de monto, de cantidad. Dentro de la Vía Láctea, que es una galaxia menor comparada con otras, existen billones de soles, miles de millones de soles, algunos como el nuestro, otros mucho más grandes, otros mucho más pequeños, algunos con sistemas planetarios, otros sin. Todo este proceso, que lo deja uno realmente maravillado cuando lo observa y cuando piensa al respecto, es el producto de un ser. Lo que se nos dice es que eventualmente del absoluto, mejor dicho, surge un ser. Al tratarse de un ser manifestado, está naturalmente limitado por ese solo hecho. La manifestación implica dos cosas, dinámica y limitación. Este ser, al cual se le da en teosofía el nombre de Logos, y no solamente en teosofía, sino que también en varias otras escuelas filosóficas, siempre se le daba ese mismo nombre, Logos. Logos significa palabra. Y algunos de ustedes, si alguna vez han leído la Biblia y han leído el Evangelio de San Juan, recordarán que en una parte, al comienzo del Evangelio de San Juan, se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El verbo naturalmente significa palabra, logos también significa palabra. El Evangelio de San Juan, según se nos dice, era un evangelio oculto, escrito, diseñado para personas ya más avanzadas internamente. Después se popularizó y se le cambiaron algunas cosas, pero el significado siempre sigue siendo el mismo, porque la palabra verbo, vuelvo a repetir, significa exactamente eso, palabra, y logos significa eso también, viniendo del griego, palabra. Y en consecuencia eso es lo que da origen al universo. Este logos literalmente explota, lo cual concuerda con la idea o con la teoría que hay, entre otras teorías, que probablemente es la principal, de que el universo comienza con una gran explosión, the Big Bang, como le llaman en inglés. Esta gran explosión es la que realmente establece el universo y la materia que en él existe. De hecho, según se nos asegura, no es una explosión solamente, sino tres. Y ahí es donde la ciencia no está en línea con nuestra enseñanza. La primera explosión, según se nos dice, crea átomos, esencialmente. Hay constantemente en el espacio, que es infinito, según se nos dice, hay una especie de materia pregenética, podríamos llamarla, una especie de potencial de materia, esencialmente es lo que es. Y entonces la acción del logos, al explotar de esa manera y liberar energía, lo que hace es preparar los átomos con ese tipo, que surgen de ese tipo de materia pregenética, de materia básica. No es materia prácticamente porque no está activada. Lo que hace el logos es activarla con la energía de su vida. Y en consecuencia crea con ello una enorme cantidad de átomos. Hablemos aquí, hablar de trillones o cuadrillones no viene al caso, es algo sencillamente inmenso. Ahora, esta explosión cuando tiene lugar va creando naturalmente lo que representa diferentes estados de materia, como es natural suponer. Porque a medida que los átomos se van alejando del centro que los produce, la energía se va agotando, como es natural suponer, porque se va alejando del centro que la produce, precisamente, hasta que llega un punto de expansión, esa explosión, en que se detiene, porque la energía generada por el centro ya no alcanza para un empuje mayor. Y eso entonces establece los límites de nuestro universo. No tengo que hablarles ni hacerles pensar sobre la inmensidad de esa explosión y las distancias que cubre. El universo es algo realmente gigantesco. La palabra gigantesco realmente no acomoda la idea. Aquí hablamos realmente de distancias absolutamente siderales, cosas que son muy difíciles de siquiera de concebir por la mente humana. Ahora, una cosa realmente notable ocurre. Una vez que ha ocurrido esta explosión, viene una segunda. Y esa explosión, entonces, ya
trae consigo inteligencia, por así decir, y organiza la materia en moléculas y eventualmente en formas a través de las cuales va a evolucionar la vida. De modo que la segunda oleada es la responsable por las formas que existen tanto en el universo entero como en los planetas donde evoluciona la vida, esencialmente. Todo esto cubre trillones de años, es un proceso extraordinariamente prolongado, hasta que llega un momento en que viene la tercera oleada. Y la tercera oleada somos nosotros, las mónadas humanas. En este curso, en esta enseñanza, cuando se habla del ser humano, no se habla de su cuerpo, de su mente, de sus emociones ni de su vitalidad. Ese es el equipo que tiene el ser humano para evolucionar, para tener sus experiencias. En esta enseñanza lo que se nos dice es que el ser humano es una mónada. La palabra mónada viene del griego monos, que significa uno e indivisible. Nuestra individualidad divina es prácticamente sagrada. Somos parte de la llama divina y estamos todos unidos, pero somos individualidades. Esa individualidad humana se le da, como ya dije anteriormente, el nombre de mónada. Y las mónadas, ya habiendo preparado el universo, los sistemas planetarios necesarios, que han surgido en planetas que han surgido de soles y que enfrían eventualmente. Primero son simplemente como rocas ardiendo. Primero son gas, eventualmente coalescen, se enfrían, son rocas ardiendo, eventualmente desarrollan una atmósfera, y entonces una vez que aparece la atmósfera y el oxígeno, aparece también la vida orgánica, que crea los cuerpos necesarios de tipo orgánico para que en ellos evolucionen las mónadas, pasando primero por los reinos inferiores de la naturaleza, tales como el mineral, el vegetal y el animal. Eventualmente el ser humano llega a lo que llamamos la etapa humana de desarrollo, que es crucial porque es la parte en donde se nos entrega por primera vez la mente analítica, el principio manas, como se le llama en teosofía. Una vez en posesión de la mente analítica, el ser humano ya puede tomar en sus propias manos su propia evolución. Durante el paso de la mónada por los reinos inferiores, el mineral, el vegetal y el animal, naturalmente funcionamos en base a los impulsos de la naturaleza, que nos dicta la forma de proceder. El animal, en consecuencia, para nombrar uno de estos reinos, no es responsable moralmente por lo que hace, porque él actúa de acuerdo con las normas y parámetros que la naturaleza le impone para su funcionamiento. Y cuando vemos, por ejemplo, a un tigre devorando a un cervatillo de la manera aparentemente más cruel, no podemos culpar al tigre de criminal. No tiene esa capacidad de cometer crímenes. Lo que sí tiene es un parámetro que le ha dictado la naturaleza, que lo transforma en un animal de presa. Y en consecuencia, el objetivo de eso es que muchas especies no deben expandirse demasiado, y en consecuencia siempre hay un balance de la naturaleza que se crea en esos casos, para poder entonces llevar a cabo el proceso evolutivo de una manera tal que no interfiera con otros aspectos, que me parece que es muy importante. Una vez que se ha preparado en consecuencia el proceso de la tercera oleada y ya están las formas listas para entrar, como ya dije anteriormente, intervienen las mónadas y comienza el proceso evolutivo. Ahora vamos a examinar rápidamente lo que nos dicen algunos sectores de la ciencia con respecto a los inicios del universo. Existen tres hipótesis. Lo más notable de todo es que una de ellas es totalmente anticientífica y sin embargo es abrazada y proclamada por un buen sector del campo científico. Y nos dice que el universo es el producto de una concurrencia fortuita de átomos. Una concurrencia fortuita de átomos. ¿Quién es el que realmente echa a andar la parte fortuita? Porque esta enseñanza, esta energía que produciría la parte fortuita tiene que venir de alguna parte, evidentemente. Pero esto es justamente la hipótesis que esgrimen los ateos para decir que no existe Dios, que lo que existe simplemente es una concurrencia fortuita de átomos. A mí me parece que, respetando las ideas de todo el mundo, porque en teosofía respetamos las ideas de todo el mundo, me parece que esa idea no tiene mucho asidero lógico. No hay una sensatez, una cosa semejante. Lo que es, existe porque ha sido puesto ahí, por una u otra razón.
Y de lo que se trata aquí es tratar de ponerse lo más sensato posible, que exista una lógica detrás de nuestras decisiones. Si hay gente que se siente cómodo con esa idea, no voy a ser yo el que los va a convencer de lo contrario. Pero fundamentalmente, lo que vamos a hacer es tratar de examinar las ideas, a ver si en realidad tienen sentido, a ver si son lógicas, a ver si realmente podemos aceptarlas como tales. La segunda hipótesis habla de un universo que es caótico y semi-organizado, lo cual implica la idea de un Dios que realmente no sabe bien lo que está haciendo. No descarta la idea de la existencia de un Dios, esencialmente. Pero sí, más o menos da la impresión de que se trata de un Dios que no tiene control sobre lo que ha creado, puesto que asegura que el universo es una mezcla de caos y de organización. No me parece a mí posible que una maquinaria tan gigantesca como es el universo pueda darse el lujo de ser caótico. En cualquier aspecto. Cuando miramos el espacio a través de un telescopio, vemos, por ejemplo, polvo cósmico, que parece muy desorganizado. En realidad lo que es una forma de organización o preorganización para algo que se va a transformar eventualmente en una galaxia. De manera que no podemos hablar de algo caótico cuando de por medio hay un propósito perfectamente claro y establecido, como vamos a explicar en breve. La cuestión del propósito me parece a mí que es muy importante, de extraordinaria importancia de hecho, puesto que si vamos a pensar en la idea de la existencia de Dios, de un ser, en este particular caso hablamos del Logos, que es un ser, vamos a tener que pensar en términos de cuál es el objetivo de su existencia, para qué existe el universo, esencialmente, y si existe, digamos, como realmente existe, no podemos negar la existencia del universo, ¿cómo está organizado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia qué nos vamos moviendo? Esto responde a una de las 4 preguntas que la gran mayoría de los estudiantes, la gran mayoría de la gente que piensa realmente, siempre ha tenido. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿De a dónde vinimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuál es el objeto de nuestra existencia? El objeto de nuestra existencia no es otro que el desarrollo de posibilidades latentes, existentes en todos nosotros. En lo más profundo de un ser humano existe una chispa divina, según se nos asegura, poseedora de todos los poderes imaginables, de toda la inteligencia imaginable, de todo el amor imaginable, de toda la belleza imaginable, de todo lo que es perfección divina. En consecuencia de aceptar esa idea, tenemos que aceptar la idea de que somos seres divinos. ¿Qué objetivo tendría entonces el propósito del universo? Si se nos dice que tiene como propósito fundamental la evolución. ¿Evolucionar a qué? Preguntaríamos, como es lógico suponer. Puesto que si somos seres divinos, somos seres perfectos y en consecuencia no existe razón alguna para que evolucionemos. ¿Evolucionar a qué? Ya estamos en la perfección. Eso es, según se nos asegura, la pura verdad. El problema está en que no tenemos conciencia de esa perfección. Permanece en nosotros como una latencia, como un potencial interno. Y esa latencia tiene que surgir y transformarse en algo activo y real, efectivo. Somos chispas de la llama divina, pero sin conciencia. La explosión de que hablábamos anteriormente, que establece, o el número de explosiones que establece el universo, lo que hace justamente es eso. Se expande de la misma manera cuando uno tira una piedrecilla en el agua y se producen círculos concéntricos de la misma manera. A medida que la energía de la piedra en el agua se va disipando porque las ondas se alejan del centro, las ondas se van borrando porque van perdiendo energía. El objetivo fundamental de esa expansión y después la contracción que inevitablemente sigue es precisamente el desarrollo de la conciencia. Ahí se establecen los mundos. Primero en forma de gas, como todos vemos, cuestión de mirar a través de un telescopio o mirar fotografías en una enciclopedia, en donde uno quiera realmente informarse, y se va a encontrar con que lo que hay en el cosmos es una enorme cantidad de variedad. Polvo cósmico que aparece completamente desorganizado a veces, parece como un manchón en el espacio, a veces muy bonito de variados colores, pero polvo.
Pero uno mueve el telescopio un poco más y se encuentra con que ese polvo cósmico se ha transformado en otra parte en una especie de espiral. La espiral son galaxias. Las galaxias incluyen naturalmente soles, estrellas como le llamamos. Y estos soles, eventualmente, una vez que llegan a un punto de madurez determinada, que son en realidad pura energía candente, despiden de sí trozos de su esfera en diferentes direcciones. Esos trozos coalescen, se enfrían y se transforman en lo que llamamos planetas. Han cogido masa y al coger masa cogen gravedad y al tener gravedad toman una órbita alrededor del Sol correspondiente que les va a entregar la energía apropiada para que la vida pueda existir y desarrollarse en cada uno de esos planetas. Naturalmente que tiene que haber, por supuesto, en cada planeta, tiene que haber la cantidad de energía apropiada, vale decir, la órbita tiene que estar a una distancia específica de su Sol para que reciba la cantidad de energía necesaria para que la vida pueda tener lugar. De otra manera, las cosas se quemarían o se helarían, no resultaría. Todas las combinaciones químicas que existen esencialmente en el universo existen en base a calor o a frío. Esas temperaturas son lo que determinan las combinaciones químicas que hacen posible el desarrollo de cuerpos orgánicos a través de los cuales las mónadas van a lograr su proceso evolutivo, vale decir, su adquisición de conciencia individual. Como ya dije anteriormente, el objetivo no es crear en nosotros divinidad, esa ya la tenemos. El objetivo es crear conciencia de esa divinidad, eso no lo tenemos. Las experiencias a través de las cuales vamos a pasar por los diferentes reinos de evolución, el mineral, el vegetal, el animal y eventualmente el humano, son lo que nos va a dar el desarrollo de esas posibilidades latentes, que son, según se nos dice, de un esplendor, de una belleza y de una sabiduría que es muy difícil de poner en palabras. El proceso no va a ser fácil, y para nuestros parámetros de tiempo, la forma como nosotros vemos el tiempo, que es nuestra forma de verlo, por lo demás, nada más, va a tomar tiempo, evidentemente. No es un proceso que puede ocurrir de un día para otro. De manera que vamos a necesitar bastante tiempo y vamos a necesitar también estar sumergidos, por así decir, como mónadas, en la materia más densa que es dable imaginar. La materia más densa que es dable imaginar es la materia física. Y hablando sobre materia física, vamos a explicar ahora en qué consiste el concepto de materia que se nos da en la enseñanza teosófica. Lo que se nos dice es lo siguiente: al crearse esa explosión, como dije anteriormente, se van creando diferentes tipos de materia. ¿Por qué? Porque la tasa vibratoria de los átomos que se van apartando, dada la energía de la explosión, del centro que los genera, va bajando. La tasa vibratoria va disminuyendo, por así decir. Y al disminuir, esa materia que es pura energía en un comienzo, gradualmente se empieza a densificar y eventualmente a cristalizar casi totalmente cuando la explosión llega a su máximo punto de desarrollo. A esa cristalización nosotros la llamamos materia física. Y el cuerpo físico, a través de sus sentidos, es capaz solamente de ver ese tipo de materia. Y por esa razón entonces pensamos que existe solamente un tipo de materia, el que estudiamos en las escuelas, sólidos, líquidos y gases. Hay gases naturalmente de gran variedad, algunos de ellos muy sutiles. El aire, por ejemplo, es un gas muy sutil, pero el aire es molecular. Pareciera que no lo es, pero cuando movemos una mano por el aire no vemos ninguna resistencia. Nosotros normalmente asociamos la resistencia con la realidad, pero simplemente nuestra forma de percibir las cosas no es la adecuada en ese sentido. No vemos nunca las cosas tal como son, porque dependemos de nuestros sentidos, y nuestros sentidos tienen un alcance sumamente limitado. De manera que es un grave error de parte de muchas personas decir que ellos creen solamente en lo que ven, porque realmente mucho no vemos. La vista humana alcanza un número de octavas determinado de vibración. Más allá o más acá, no ve nada, no lo percibe, y en consecuencia piensa que esas cosas no existen. La tendencia que tiene el ser humano, que no ha sido educado en estas ideas, es suponer que lo que no ve, lo que no percibe, lo que no oye, no huele, no toca, todo eso no existe, simplemente porque él no lo puede percibir. Se piensa un poquito en esta idea y se dará cuenta uno de lo absurda que resulta. Ya la ciencia actual, contemporánea,
nos ha entregado la utilización de un montón de cosas que no vemos en absoluto, pero que las hemos descubierto y las utilizamos. Los rayos X, por ejemplo, nadie los ha visto nunca, pero los utilizamos en aplicaciones clínicas y de orden industrial también. Las ondas de radio nunca las hemos visto, pero todos oímos radio y tenemos diferentes frecuencias de onda, como ustedes saben, que permite oír una radio con desmedro de las otras. El rayo catódico no lo hemos visto nunca, pero para poder ver televisión tenemos que usar rayo catódico. Existen miríadas de fuerzas, de ondas en el universo, de las cuales no sabemos nada, porque nunca las hemos visto. Consecuente con esto, tenemos la idea entonces de que en el universo no solamente existe la materia física, sino que también 6 tipos adicionales de materia, vale decir, todo en el universo tiene 6 tipos de materia. 7 tipos de materia contando la física, ¿okay? Que en teosofía se conocen como materia física, partiendo desde la más densa a la más sutil. Tenemos materia física, materia astral, se manifiesta en términos de emociones y deseos, materia mental, pensamiento, materia búdica, materia átmica, materia monádica y materia divina. Estos 7 tipos de materia son parte de la estructura universal en la cual estamos involucrados. Cada uno de estos tipos de materia se subdivide a su vez en 7 y después hay más subdivisiones aún. ¿Qué es lo que establece la diferencia entre un tipo de materia y el otro? Y su densidad, su diferente densidad, es la tasa vibratoria de los átomos que la componen. La materia física que conocemos, que podemos percibir nosotros, es solamente la de 3 subdivisiones del plano físico. Lo que tenemos ahí es sólidos, líquidos y gases. Eso es lo que estudiamos en las escuelas. Sin embargo, se nos asegura que existen 4 subdivisiones más que no son visibles y que gradualmente la ciencia está empezando a tomar conciencia de su existencia. Muchas veces ha sido de alguna forma comprobada la existencia de eso, pero nunca se le ha dado un nombre porque no la pueden todavía identificar con precisión. No tenemos los aparatos necesarios. A esa parte que corresponde, digamos, al 60% de la materia física, vale decir, las 4 subdivisiones superiores y más sutiles que escapan a nuestra percepción, se le conoce como la región etérica del mundo físico. Es muy importante que ustedes recuerden este nombre, región etérica del mundo físico, porque el ser humano posee otros vehículos, al igual que la Tierra, al igual que el resto del universo. El ser humano también posee 7 tipos de cuerpos, vale decir, 7 tipos de materia a través de los cuales se expresa vida y conciencia. En el caso específico del proceso humano, de desarrollo humano, solamente empleamos 5. Los otros pertenecen a estados más avanzados de evolución. Pero esencialmente lo que tenemos en el plano físico es que el 60% del plano físico no lo vemos. Sin embargo, es considerado técnicamente hablando por la teosofía y por las escuelas ocultas en general como parte del mundo físico. Son los 4 éteres de que se habla. De eso hablaremos en mayor detalle en la próxima lección, cuando hablemos sobre los cuerpos sutiles del ser humano. Esencialmente, dando una idea muy clara, muy general sobre este asunto, diremos que en el universo existen 7 tipos de materia y que la Tierra, en consecuencia, no es solamente una esfera, como la vemos, por ejemplo, aquí en el espacio fotografiado por astronautas, sino 7 esferas que se interpenetran e interactúan. Vale decir, alrededor de la esfera física e interpenetrándola, lo que tenemos es la esfera astral. Eventualmente también lo que tenemos es la esfera mental, que las interpenetra ambas hasta el centro mismo de la física. Y después 4 esferas más que llevan en teosofía el nombre de búdicas, átmicas, monádica y divina. Esas esferas de la Tierra son inmensas, muchísimo más grandes que estas otras 3, las 3 esferas en las cuales ocurre el proceso de la evolución humana. Esas 3 esferas son la esfera física, que nos es familiar, su parte etérea, por supuesto, la esfera astral y la esfera mental. En esas 3 esferas se mueve el ser humano, encarnando y desencarnando, adquiriendo los vehículos hechos de ese tipo de materia para poder expresar vida a nivel físico y la acción que corresponde, vida a nivel emocional, que es la parte astral, a través de su cuerpo astral,
hecho de materia de esa esfera, y vida mental, pensamiento, hecho con un cuerpo hecho de materia mental, lo que normalmente la gente conoce como la mente. En este caso se le llama el cuerpo mental. También vamos a estudiar sobre ese en la próxima clase. Esencialmente lo que quería dar es una idea de la estructura de lo que es un ser humano con respecto al universo. Las leyes universales, nos dicen, tienen una especie de uniformidad que es considerable. Los métodos son generalmente lo mismo, las leyes también las mismas. El sistema de desarrollo de un ser humano es el mismo del desarrollo de un universo. Cuando el logos se manifiesta surgiendo del absoluto, pasa naturalmente a ser un ser, pero es un ser, por el hecho de estar definido como tal, es un ser limitado. Si está limitado, aunque su poder sea gigantesco comparado con lo que podría ser un ser humano, aunque esté limitado, eso implica naturalmente que está en proceso evolutivo. El logos en consecuencia evoluciona y avanza y va mejorando. El logos tiene un cuerpo físico naturalmente. ¿Saben ustedes cuál es el cuerpo físico del logos? El cuerpo físico del logos es el universo en su parte física. Todas las galaxias, todos los planetas y soles contenidos en ellas, todo lo que es de orden físico en el universo, es el cuerpo de la divinidad, es el cuerpo del logos universal. Él mantiene la esencia, según se nos asegura, de su existencia en un sol central que hay en el universo que no es visible por telescopios de ninguna especie, no solamente por la distancia, que es enorme, sino que también porque es muy sutil, no tiene características físicas. Sin embargo, el resto del universo, de donde ha surgido todo, desde este sol, por así llamarlo, porque no existe otra forma de llamarlo, todo eso es ya más denso, pasa a ser físico, y en consecuencia pasa a ser, como quien dice, la manifestación física del logos, su cuerpo físico. Y eventualmente ese cuerpo físico, tal como ocurre con los cuerpos físicos del ser humano, también desaparece, como es inevitable. Va a tener que ocurrir porque nada en la manifestación puede permanecer continuamente. La manifestación es esencialmente dinámica. El objetivo de esta dinámica es que las formas vayan mejorando cada vez más hasta que llega un punto en que se agota la energía y en consecuencia desaparecen esas formas para dar lugar posteriormente a nuevas formas de mejor estructura, más evolucionadas, más adecuadas para acomodar el nuevo estado de conciencia. El universo tiene conciencia universal, naturalmente, no es la conciencia humana, pero es una conciencia que está en evolución, también según se nos asegura, para mejorar. El universo en consecuencia va a aparecer y eventualmente después de trillones de años va a desaparecer físicamente, quedando solamente su parte interna. Sobre esto hablaremos enseguida. La pregunta que uno puede hacerse es cuál es el objetivo de estas interrupciones de la vida física del universo. Es lo mismo que ocurre con el ser humano, que también ve su vida física interrumpida, esencialmente, hasta que eventualmente vuelve a la vida nuevamente en el proceso que llamamos reencarnación y que estudiaremos en la lección número 4. Es muy importante que se entienda porque esa es una doctrina pivotal en este tipo de enseñanza, que está predicada fundamentalmente en la idea del avance, de la evolución. Y en una sola vida es realmente muy difícil lograr desarrollar por completo, o incluso en parte, el potencial divino que todos llevamos consigo. De ahí la necesidad en consecuencia de que existan varias vidas. Para el universo no hay mucha diferencia en esto. También el universo encarna y desencarna, por así decir, si podemos emplear esa expresión, que en realidad no viene al caso, pero en realidad lo que tenemos es periodos de actividad y periodos de inactividad física. A los periodos de actividad física se les llama manvántaras en teosofía. Al periodo que sigue, que es de exactamente la misma duración, pero que es un periodo subjetivo, se le llama pralaya. ¿Cuál es el objetivo de que existan estos periodos, uno de actividad y otro de inactividad física, pero actividad interna? Es simplemente porque lo que se ha aprendido llega a un punto en que la energía, como quien dice, se agota. El logos está proyectando su energía, no la puede proyectar interminablemente. Tiene un límite esa energía, aunque dure millones de años, igual tiene un límite. Llega un punto en que ya no la puede seguir proyectando.
Viene entonces su periodo, su proceso subjetivo, vale decir, la parte física desaparece. En la misma forma, o muere, entre comillas, la misma forma como muere el cuerpo físico del ser humano y desaparece también. Son cuerpos distintos, de distintas estructuras, de distintas formas, pero igual, más o menos, son, como quien dice, los vehículos mediante los cuales se procesa vida y evolución. Cuando desaparece la parte física del universo, la parte subjetiva asimila y transforma en facultad lo que se experimentó durante el periodo activo físico. Las experiencias físicas son necesarias porque ahí se graba todo, como quien dice, en términos de nuestro desarrollo. ¿Por qué tiene que ese desarrollo ocurrir en condiciones físicas? Porque las condiciones físicas son las más densas, las más difíciles, las más complicadas, por así decir, las más difíciles de superar. Y en consecuencia, lo que se logra en esas condiciones, posteriormente, en nuestra vida eterna, por así decir, en condiciones mucho más sutiles, es muchísimo más fácil de lograr. Lo que tenemos que lograr lo logramos en condiciones de dificultad. Es la dificultad, es la restricción, la limitación, lo que hace posible nuestro proceso evolutivo. Eso es lo que se nos asegura. Es la pura verdad, porque si revisamos nuestras vidas personales, nos daremos cuenta de que las cosas fáciles en la vida, la parte placentera de la vida, que también la hay, física, no nos enseña gran cosa y no nos produce avance realmente. Es como que dice un respiro para descansar de las exigencias, las durezas que normalmente trae la parte difícil de la vida. Esa es la parte difícil de la vida, precisamente en donde vamos logrando nuestro desarrollo, porque no existe mejor maestro en la escuela de la vida que el dolor. El dolor trae consigo reflexión, la reflexión trae el proceder correcto y el proceder correcto trae el avance. Esa es una cadena de causación que no podemos evitar y que es muy fácil de observar, evidentemente. Es muy raro que aprendamos algo de cosas placenteras. Se aprende de todo realmente, en todo tipo de cosas. Pero lo más eficaz para aprender y lo que más se graba con nosotros y que conduce a nuestro desarrollo interno es la dificultad, es el dolor. Es en condiciones de restricción y limitación que están impuestas por nuestro cuerpo físico y sus limitaciones que la evolución del ser humano tiene lugar. La evolución del planeta, que es un ser vivo, se le conoce como el logos planetario en este tipo de enseñanza, también está en el mismo proceso evolutivo. Presta su cuerpo, que es una esfera físico, para que nosotros podamos entonces en él evolucionar. Eso le trae a él una considerable cantidad de evolución, especialmente si consideramos el daño que nosotros hacemos a ese cuerpo físico debido a nuestra ignorancia con respecto a asuntos del medio ambiente. Tener respeto por el medio ambiente es tener respeto por la casa que nos alberga, por el lugar donde logramos nuestra evolución. Tenemos una obligación moral, porque somos, como quien dice, invitados a esta casa a respetarla, a mantenerla limpia y en buenas condiciones. El logos planetario no nos cobra nada por nuestra permanencia, no nos cobra renta. Lo menos que podemos hacer en consecuencia es respetar el medio ambiente, del cual el logos planetario depende para su supervivencia física. Es muy importante. Si no respetamos eso, el logos planetario se va a defender. Vienen en consecuencia catástrofes, movimientos telúricos y de otro orden que hunden continentes enteros, a veces como consecuencia de nuestro mal proceder, de nuestro desprecio por el medio que nos rodea. Tener respeto, incluso reverencia, por este medio que nos rodea es en consecuencia fundamental. Aquí no existen excusas de ninguna especie, excepto la ignorancia. Lo más importante de todo es no ser ignorante respecto a estas cosas, porque nuestras transgresiones van a tener un precio que pagar, y a veces sumamente duro y sumamente difícil. La vida física de por sí, dadas sus limitaciones, es difícil, es algo complicado. Añadirle más dolor, más dificultad, no es una cosa inteligente, no es una cosa sensata. Convendría en consecuencia pensar dos veces antes de proceder mal, guiados por codicia, por egoísmo, por irresponsabilidad o por lo que sea. Fundamentalmente, eso nos va a traer todo tipo de problemas, porque existe, según vamos a ver en la lección número 5 de este curso, una ley. Es una ley de tipo universal, que se le conoce en el Oriente como la ley del karma. La ley del karma es la que se encarga de ajustar lo que nosotros desajustamos. Como es una ley, no es un personaje, no se puede equivocar. Está basada en el principio de causa y efecto, vale decir que aquello que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar.
Este principio está enunciado en todas las religiones. Y aquellos de ustedes que estén familiarizados con la religión cristiana recordarán las palabras de San Pablo en su carta a los Gálatas, cuando les dice: hermanos, Dios no es burlado, no os equivoquéis, lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. Es una verdad, no solamente expresada en la religión cristiana, sino en todas las religiones del mundo también, las principales me refiero, evidentemente. De manera que sería conveniente siempre tener cuidado antes de proceder. En ningún sentido en la vida, porque exactamente lo que sembremos con ese proceder es lo que vamos a cosechar. Como ya dije anteriormente, esto lo vamos a estudiar en más detalle en la lección número 5, sobre karma. La palabra karma significa acción en sánscrito, pero implica ambas la acción y su reacción. No hay que confundir la ley del karma con la ley de causa y efecto, porque la ley de causa y efecto es física, es rígida, está establecida de una manera tal que no puede ser modificada. Es una ley. En el caso específico de la ley del karma hay modificación. Nosotros podemos modificar nuestro karma, según vamos a indicar en esa lección. Depende de cómo funcionemos y el tipo de karma que tengamos, existe la posibilidad siempre de modificarlo, haciendo pues, probablemente lo contrario de lo que hicimos para crearlo. Eso va a balancear las cosas. Recordemos que no se trata de una ley de castigo o de premio. Podría parecer tal cosa, porque premia, como quien dice, a quienes proceden bien y da dolor a quienes proceden mal. Pero no se trata de eso, porque aquí no hay jueces de ninguna especie. En esta filosofía no existe un gobernador moral del universo, porque la idea, como ya dije anteriormente, no tiene sentido. Lo que hay es una ley, y la ley en consecuencia va a actuar exactamente en base al principio de causa y efecto. No es la ley de causa y efecto, porque eso es inmodificable. Es el principio de causa y efecto en el cual esta ley del karma está basada, y eso lo vamos a estudiar en la lección número 5. Ahora, una cosa bien importante a recordar también en este caso es que normalmente en las religiones exotéricas, sobre todo en las religiones occidentales, se habla de la materia con un sentido del oprobio, de algo que es inapropiado. Cuando se habla de una persona que no tiene mucho valor, por ejemplo, como ser humano, se dice que es codiciosa o egoísta, se dice que es muy materialista, entendiéndose por ello que la materia es algo malo. Bueno, las mismas personas que enseñan eso nos dicen que Dios es infinitamente perfecto y que todo surge de Dios. De manera que no nos parece viable que se diga que algo que ha procedido de Dios, como es el caso de la materia, sea algo malo. Porque o Dios es infinitamente perfecto o no lo es. Pero una entidad infinitamente perfecta no puede producir algo que sea imperfecto. De modo que tenemos que abandonar la idea de que la materia es algo malo. Y eso la podemos abandonar solamente si vemos exactamente en qué consiste la materia. ¿De qué está compuesta la materia? Pues está compuesta de átomos, como todos sabemos. Eso no es teosofía, es una filosofía. Eso es física, básica. Ahora, una característica fundamental de estos átomos es que se mueven. Hay una dinámica. Diferentes miríadas de tasas vibratorias diferentes. Más rápidas o más lentas, como sea. Pero el caso es que los átomos se mueven. Ahora, para que un átomo se mueva, para que cualquier cosa se mueva, necesita fundamentalmente un propelente. Necesita, como quien dice, la gasolina. Un automóvil puede ser fantástico, puede ser un automóvil carísimo, un Rolls Royce Silver Cloud de $350.000, pero si usted no le pone gasolina, el auto no va a ninguna parte. Tiene que tener un elemento, una energía que lo haga moverse, que haga que su motor funcione. En el caso específico de los átomos, naturalmente no hay gasolina, porque no son automóviles, son átomos. Lo que hay es una energía de tipo eléctrico, según se nos asegura, que es la que permea por completo el universo entero. Es lo que se llama en teosofía la vida una, vale decir, la vida del logos universal. Es esa energía la que está dentro de cada átomo, la que lo impulsa a vibrar. A cualquier persona que haya estudiado física atómica, se le va a presentar siempre el mismo problema. Se dan cuenta que la energía que mueve un átomo y lo hace vibrar, específicamente, viene de adentro del átomo, desde el núcleo. Pero no pueden saber qué es lo que lo hace moverse. ¿De dónde viene esa energía? No la pueden negar, puesto que el átomo se está moviendo, y para que se mueva algo tiene que empujarlo. Esa es justamente la vida divina.
Esa es la existencia de Dios, que está dentro de cada átomo. Vale decir, Dios está en la materia, en consecuencia. Separar en consecuencia la divinidad, la espiritualidad, de lo material es un error. Las dos cosas son exactamente lo mismo, manifestadas de diferente forma. La materia, como la conocemos nosotros, la entendemos nosotros a nivel físico, es una cristalización del espíritu, por así decir. Y el espíritu es una sutilización de la materia. Eso es lo importante que recordar. Pero ambos son lo mismo, la misma energía manifestándose de dos maneras distintas. Sorprendentemente, Albert Einstein, el gran científico físico, apareció con una ecuación, que es E igual mc al cuadrado. En esa ecuación, Einstein establece la energía entre masa y energía, la equivalencia, entre masa y energía. Vale decir, materia y espíritu. La palabra espíritu, que ustedes van a encontrar aquí hoy muchas veces en este curso, representa energía cósmica. No un fantasma, no el alma, ninguna de esas cosas. Energía cósmica. La palabra espíritu se emplea en este curso de esa manera, con ese significado. Energía, espíritu universal. El espíritu universal es energía. Esta energía está dentro de cada átomo, en consecuencia está dentro de la materia. De modo que no podemos separar materia y espíritu. De la misma forma como Einstein en su ecuación establece que ambas, masa y energía, son la misma cosa, solamente expresándose de distinta manera. Y lo expresó en fórmulas matemáticas, de manera que no hay forma de discutirle. Tiene razón, pero con ello lo que hizo fue reconfirmar la posición que tiene la teosofía en ese sentido. Recordemos que esta enseñanza nos ha sido entregada por seres muy avanzados, seres humanos que han logrado el máximo de desarrollo que es posible lograr como seres humanos. A estos seres normalmente se les llama en la India los Mahatmas, vale decir, Mahatma significa gran alma, esencialmente. Son seres humanos que han completado su desarrollo como tales, su desarrollo individual, y han encarnado voluntariamente, forman un grupo planetario que vamos a estudiar en la sexta clase. Se llama la Hermandad Blanca. Algunos de ustedes se han familiarizado con ese nombre, que se ha popularizado un poco. Es un grupo que también se le conoce como la jerarquía planetaria, que vive esencialmente, la mayoría de sus miembros, 63 según se nos dicen, viven en el Tíbet transhimaláyico, en regiones inaccesibles prácticamente. Y desde ahí más o menos guían, en cierta medida, hasta donde la ley del karma lo permite, guían la evolución del ser humano. Ellos no interfieren con nuestro libre albedrío, pero sí establecen las energías mentales necesarias para que podamos funcionar en un nivel más o menos adecuado, sin hacernos demasiado daño. Ahora, el proceso evolutivo de una humanidad ocurre, según se nos dice, en 7 fases. Estas fases se conocen como razas raíces en teosofía. A mí personalmente no me agrada mucho el término, porque estimo que confunde las cosas. Pero digamos que son épocas o periodos de la humanidad, eso me parece tal vez más adecuado. La humanidad, según se nos dice, tiene cerca de 65 millones de años. Y en ellos tienen que ocurrir durante este periodo, hasta más o menos 2 millones de años más que quedan, el proceso evolutivo de nuestro grupo humano, por así decir, que comprende 65.000 millones de mónadas, según se nos dice. Esa es la información que se nos da en este sentido. Las dos primeras razas raíces, polar y hiperbórea, no tenían cuerpos físicos, sino cuerpos sutiles, que se estaban gradualmente preparando para el proceso de densificación que terminó en el cuerpo físico y para la separación de los sexos que ocurrió aproximadamente hace 18 millones de años atrás, según se nos asegura. El proceso continúa con la tercera raza raíz, o lemuriana, que se llama, el cuarto con la raza atlante. Todo esto lo vamos a discutir en más detalle en la lección número 7. El presente periodo se conoce como raza aria, el proceso ario. Y después nos quedan 2 periodos más, y cada uno de estos periodos tiene que desarrollar un aspecto fundamental de nuestra evolución. También incluye otros aspectos, pero hay uno que es el que destaca fundamentalmente, como por ejemplo la raza atlante desarrolló la mente analítica, y la raza lemuriana, el proceso lemuriano, digamos, el periodo lemuriano, desarrolló la emoción y el deseo. Nuestra presente raza actual, la raza aria, tiene que desarrollar el sentido social, pero todas tienen que recapitular
lo que se ha desarrollado anteriormente a un nivel más elevado. La intuición será, según se nos dice, el proceso de desarrollo de la sexta raza raíz, y de la séptima, la voluntad creativa o creadora. Ese va a ser el proceso. Vamos a cerrar esta presentación con algo que nos dice un gran místico que ya no está con nosotros en este mundo y que dijo, expresando la belleza de todo este proceso, que Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal, despierta en el animal, obtiene autoconciencia en el ser humano y finalmente conciencia universal en el Cristo, que es su ser interno. Muchísimas gracias y espero verlos en la próxima lección, los cuerpos sutiles del ser humano.